Y buenas a todos. Hoy vengo un día más para hablaros de los santos de Atenas, concretamente de uno de los protagonistas, el cual podríamos decir que representa la imagen del antihéroe por excelencia, inspirando la creación de muchos antihéroes de otros shonen posteriores. También sabemos que es el más poderoso dentro de su categoría en el lore de Saint Seiya. Exacto, hoy vamos a hablar de Ikki de Fénix, el caballero que venía del infierno. Como dato curioso, os diré que Ikki significa en japonés algo así como el más brillante, dando a entender que es el más poderoso de sus compañeros y de su rango, pudiendo igualar en poder incluso a los santos de plata. Pero luego hablaremos más en profundidad de todo esto. También al final me gustaría revelaros todo lo que se sabe y las teorías con más sentido sobre el origen de Guilty, el maestro del santo del Fénix. Y por supuesto, este podcast va a estar cargadísimo de spoilers sobre la serie clásica, ya que tengo que ponerlo todo en contexto para hablaros de Ikki. Así que bueno, ahora que estáis avisados, vamos a comenzar. Primeramente, empezaremos haciendo una introducción al personaje con una breve biografía. Como todos sabréis ya, Ikki es el hermano de Shun de Andrómeda, convirtiéndolos en los únicos que tienen una madre en común y siendo hijos del viejo Mizumasa Kid, como el resto de los caballeros. Ikki siempre sobreprotegió a su hermano, ya que era lo único que le quedaba en el mundo. Por eso tenía una personalidad dura y fría, aunque en el fondo sabemos que Ikki no era así y solo lo hacía para proteger a su hermano. Bueno, entonces llegó ese día en el que a cada niño de la fundación se le dio la orden de viajar a un sitio del mundo para volver convertidos en santos de Atenas, portando las armaduras mitológicas. Desgraciadamente, a Shun en un principio le tocó ir a la isla de la Reina Muerte, que como ya sabréis era conocida como el infierno en la tierra. Una isla volcánica sin apenas vegetación ni fauna y de donde casi nadie había vuelto con vida. Entonces Ikki, para proteger a su hermano, dice que será él quien vaya a la isla. Vamos, se intercambia el destino con su hermano. Además, llega a decir hasta que le vendrá bien, ya que necesita unas buenas vacaciones para alejarse de la fundación. Bueno, podemos ver ya que Ikki es muy amo desde chico. La verdad, yo también pienso que el futuro Fénix estaba más preparado psicológicamente para esa isla que el propio Andrómeda. Y quizás si al final hubiese ido Shun allí, probablemente yo pienso que no habría vuelto. Pero bueno, sigamos. Una vez que Ikki llega a la isla, se encuentra con el que será su maestro, Guilty, un antiguo santo con el cuerpo cubierto de cicatrices y que siempre porta una máscara, simbolizando con esto que había abandonado toda su humanidad. Bueno, hay mucha intriga respecto a este personaje, pero más tarde hablaremos en profundidad sobre él. Os contaré todo lo que se sabe sobre Guilty. Volviendo con Ikki, este sufre un entrenamiento brutal a manos de su maestro, recibiendo palizas diarias que lo dejaban prácticamente al borde de la muerte. Bueno, la filosofía de Guilty es sencilla. El odio es la fuente del verdadero poder. Por eso cada día, mientras machaca a golpes a Ikki, le dice que odia a todo el mundo, empezando por su hermano, pues por culpa de su debilidad Ikki está sufriendo en esta isla. Ikki se habría vuelto loco probablemente de no ser por Esmeralda, una chica de la aldea cercana que era esclava de un campesino, pero que desde pequeña tuvo una gran amistad con Ikki, siendo ella la única persona que lo había cuidado cuando estaba herido y que se preocupaba por él en general. Además, ella le recordaba bastante a su hermano Shun. Bueno, después de múltiples palizas día a día, llega el momento en que Guilty le da un ultimátum a Ikki. Ha llegado su última oportunidad, una pelea a muerte donde el alumno debe matar a su maestro para convertirse en santo del Fénix, o morir en el intento. Esta vez Ikki sabe que lucha por su vida y pelea en serio, tanto que casi logra derrotar a su maestro de un puñetazo certero en el pecho. Pero justo antes de impactarle, decide parar el golpe, ya que en el fondo siente que no está bien matar a su maestro y ya hemos dicho antes que Ikki no era así. Bueno, entonces Guilty entra en cólera diciéndole al futuro santo del Fénix que si acaso no ha aprendido nada en todo este tiempo, que la compasión y la pena solo son debilidades, el odio es lo que trae la verdadera fuerza. Y justo al decirle esto a Ikki, le lanza un duro golpe que éste esquiva por poco.
haciéndole una cicatriz en su cara que llevará por siempre. Pero había algo más. De repente, Ikki escucha el grito de Esmeralda. Cuando se gira no puede creer lo que sus ojos ven. El golpe que Guilty había lanzado y que Ikki había esquivado a duras penas, llevándose una cicatriz con ello, había seguido su curso, impactando directamente en el pecho de la pequeña Esmeralda. Esta se había escapado de sus labores para ir a ver pelear a Ikki, ya que sabía que este duelo sería vida o muerte. Ikki sale corriendo a por ella, pero Esmeralda le dice que ya no hay nada que hacer. Y mientras agoniza, le hace prometer a Ikki que cumplirá el objetivo por el que vino, y saldrá convertido en el Santo del Fénix. En ese momento, con la muerte de la única persona que lo había querido, Ikki se vuelve loco. Ahora sí se deja llevar por el odio como su maestro quería, y le propina una paliza mortal a Guilty. Aunque hay que reconocer que Guilty en ningún momento se queja, sino al contrario. O sea, mientras Ikki lo apaliza, él le dice que así es como debe ser, que deje el odio fluir a través de su cuerpo, y que odia a su hermano, pues por su culpa Ikki está en esta isla, que odia a la fundación, pues ellos reunieron a los 100 niños para mandarlos alrededor del mundo sin tener en cuenta sus deseos. También que odia a Esmeralda, pues si había muerto era solo por culpa de ella misma, ya que tenía prohibido ir a ver los entrenamientos de Ikki. Y por supuesto, quiere que Ikki lo odie a él, a su maestro, que ha estado durante años golpeándolo diariamente y aún no ha conseguido despertar el odio dentro de su discípulo. Pero al final Guilty consigue su objetivo, cuando le dice a Ikki que también debe odiarse a él mismo, ya que si no hubiera esquivado el último ataque que su maestro le lanzó, Esmeralda seguiría con vida. Entonces ya Ikki, en un ataque de locura, se deja llevar absolutamente por el odio y despierta su cosmos lleno de agresividad y violencia, por lo que Guilty dice que empieza a sentir al Fénix dentro de él. Luego Ikki literalmente lo destroza con una brutal paliza donde acaba matando a su maestro, atravesándole el pecho con su propio puño. Antes de morir, Guilty le dice que ahora ha conseguido el cosmos necesario para dominar al Fénix, y que él ya no tiene nada más que enseñarle, pero que recuerde que el odio vivirá con él por el resto de su vida. Después Ikki se calma y se da cuenta de lo que verdaderamente ha hecho. Acaba de matar a su maestro y además Esmeralda está muerta. Bueno, aquí la historia sigue un poco distinta según hablemos del manga o el anime. Según el manga, Ikki no consigue su armadura justo cuando derrota a su maestro, sino que antes de morir, Guilty le dice que la armadura del Fénix está desde hace años en poder de los Santos Negros, lo cual explicaría por qué esta armadura es la más copiada y hay tantísimas armaduras del Fénix Negro. Entonces Ikki debe derrotar a los Santos Negros para recuperar la armadura. Hay que destacar que Ikki, aún sin armadura, derrota a los Santos Negros con bastante facilidad, algo que le fue muy difícil a los demás santos protagonistas más adelante, aunque estos sí llevaban sus armaduras. Y todos sabemos que los Santos Negros no tienen dominio del cosmos más allá del potencial destructivo de un caballero. Esto nos da una idea del gran cosmos y poder que poseía Ikki. En la versión del anime, Ikki obtiene la armadura justo después de matar a su maestro y los Santos Negros se le unen luego, aunque no se explica muy bien por qué. Como ya sabéis, los Santos Negros eran antiguos aspirantes a santos que habían desertado, bien por el duro entrenamiento para convertirse en caballeros, o bien porque no fueron capaces de despertar el cosmos. Bueno, estos, al no llegar nunca a convertirse en santos, no tenían derecho, obviamente, a portar las armaduras de Atenea, por lo que vestían armaduras negras como la noche, que eran copias muertas de las originales, usando el color negro para simbolizar precisamente que esas armaduras no tenían vida. Estos santos negros, al contrario de los verdaderos santos que luchan por el amor y la justicia, solo pelean por motivos personales y para su beneficio propio, por lo que el santuario hace muchos siglos los desterró a la isla de la Reina Muerte y mandaba periódicamente a algún caballero para vigilar que no salieran de allí. Se cree que en la época de la serie clásica el caballero encargado de esta tarea es Guilty, pero ya os dije que luego hablaremos más en profundidad de este misterioso personaje. Se cree que Ikki, desde su primera aparición, ya poseía un dominio del cosmos cercano o igual al de los Santos de Plata. Más tarde Ikki, como ya sabemos, aparece en el torneo galáctico dispuesto a vengarse de sus compañeros y de la Fundación,
siendo conocido como aquel que venía del infierno, y dando lugar a los sucesos e historias que todos conocemos en la serie clásica. Bueno, en cuanto a la mitología del ave fénix, podemos encontrar su historia en la mitología cristiana, más concretamente en el Génesis de la Biblia. Aquí se cuenta que Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso cuando descubrió que estos habían comido de la manzana prohibida. Para ello mandó un ángel con una espada en llamas, pero de esta espada cayó una chispa que hizo arder precisamente el nido de un ave fénix, haciendo que ardieran tanto el nido como su habitante. Por ello, Dios recompensó a este ave devolviéndole a la vida y dándole el poder de la inmortalidad, pudiendo renacer de su ceniza, además de la inmunidad al fuego que antaño lo había matado. Bueno, respecto a la armadura y poder, anteriormente hemos hablado un poco por encima del poder y habilidades de Ikki, pero ahora me gustaría profundizar más en el tema. Para empezar, estamos todos de acuerdo en que cuando hablamos de Ikki, estamos hablando del santo de bronce más poderoso de su generación, con un cosmos equiparable desde un principio al de un santo de plata, y casi al final de la serie, igualando o superando incluso a los mismísimos santos de oro. Bueno, vamos a empezar contando algo muy interesante sobre la armadura del Fénix. Y es que la armadura del Fénix no es de bronce como muchos creen, sino de una categoría especial. A ver, os lo explico. Se sabe que el ejército de Atenas cuenta con 88 armaduras, 12 de oro, 24 de plata y 48 de bronce, siguiendo así la proporción. Pero si sumamos todo esto, nos da que solo habría 84 armaduras, o sea, nos faltan 4. Bueno, pues esas 4 armaduras se conocen como las armaduras de categoría especial, y se cree que son las 3 armaduras de la corona solar que portaban los caballeros de Abel en la película Saint Seiya y la leyenda de los jóvenes escarlatas. Bueno, estas armaduras contaban como armaduras del santuario, puesto que en esta peli nos dicen que antes de Atenea, Abel y sus caballeros eran los protectores de la tierra. Desgraciadamente, esta película no es canónica, por lo que Abel nunca protegió a la tierra, pero sus santos de la corona sí son canónicos, diseñados por el propio Kurumada, al igual que sus armaduras. Estas armaduras se conocen como armaduras de la corona boreal. Se desconoce de qué material concreto están hechas y poseen habilidades especiales, ya que han estado bañadas desde los tiempos mitológicos por la luz directa del propio sol. Bueno, y ustedes estaréis pensando, pero ahí aparecen 3 armaduras. ¿Dónde está la cuarta? Pues la cuarta es nada más y nada menos que la armadura del Fénix, relacionada también con el fuego y que por supuesto sabemos que tiene habilidades especiales, como el renacer de sus propias cenizas. Además, también sabemos que nadie antes de Ikki tuvo el suficiente cosmos para vestir la armadura del Fénix, por lo que este dato alimenta la idea de que en realidad esta armadura es de categoría especial. Bueno, lo primero que destaca de la personalidad de Ikki es que es todo lo contrario a su hermano. Mientras Shun es sensible y cariñoso, Ikki es frío y agresivo. Aquí es importante recordar también el entrenamiento que este sufrió y del que hablamos anteriormente. Antes de ir a la isla, Ikki solo era violento cuando se trataba de proteger a su hermano, pero luego era alguien bondadoso. Yo pienso que lo que verdaderamente traumó a Ikki no fue tanto su duro entrenamiento como la muerte de Esmeralda, y el pensar que si él no hubiera esquivado el golpe de Guilty, Esmeralda no habría muerto. Creo que más que nada se odia a sí mismo por ello. Además, Guilty le contó que los 100 niños del orfanato son todos medio hermanos por parte de padre, ya que como todos sabemos, el viejo Mizuma Sakido era el padre de todos y quien había dado la orden de mandar a esos niños a convertirse en caballeros. Así Ikki empezó a odiar a Kido, pero como este ya había muerto, solo le quedaba vengarse de la fundación y de su nieta Saori. Bueno, también es importante recalcar que Ikki es bastante solitario, no le gusta trabajar en grupo y siempre va solo, aunque es cierto también que siempre que los santos de Atenas están en problemas, Ikki aparece para ayudar, especialmente a su hermano, lo que nos ha regalado maravillosos momentos que han hecho a Ikki ganarse el sobrenombre de Ikki Entradas Espectaculares de Fénix. O sea, es muy típica, tanto en la serie clásica como en las OVAs, alguna escena en donde Shun está en problemas y a punto de morir.
pero entonces en el último segundo aparece Ikki para salvarle, haciendo con ello una entrada espectacular y heroica y destrozando al enemigo de turno mientras dice alguna frase épica de fondo. Bueno, no se puede pedir más, ¿no? No deberíamos olvidar, por ejemplo, esa película que se llama La Batalla de los Dioses, película que inspiró, por cierto, a la saga de Asgard, y en esta película hay una escena que personalmente me encanta, donde Shun está peleando con un guerrero divino y a punto de perder. Pero entonces de repente Ikki cae desde el cielo envuelto en una llama y destroza literalmente a su enemigo, de un puñetazo. Bueno, lo siguiente que vemos es a Ikki saliendo de entre las llamas, arrastrando el cadáver de su enemigo agarrado por la cabeza, mientras dice: el ave fénix aparecerá siempre que haya maldad en el mundo. ¡Guau! ¡Qué jodidamente épico! Pero qué jodidamente épico. Bueno, también entre los fans tenemos la broma de ¿cuál es la técnica más poderosa de Shun de Andrómeda? Pues cuando grita hermano o Nissan, porque entonces ya sabemos que va a venir el Fénix a partirle la cara a alguien, básicamente. Y bueno, sigamos con otro punto que me gustaría hablar mucho sobre Ikki, que es la figura del antihéroe. Bueno, después de analizar un poco muy por encima su personalidad, podemos afirmar que Ikki posee las características más clásicas de la figura de los antihéroes que a mí tanto me gustan y me apasionan. O sea, resumidamente, un antihéroe es un personaje que dista mucho de la moral perfecta del héroe tradicional. Por eso a veces Ikki parece malvado o se deja llevar por pasiones que un caballero debería evitar, como el amor por Esmeralda, el hacer lo que quiere, incluso algunas veces desobedeciendo a Athena, aunque también hay que decir que cuando le necesitan siempre aparece para luchar por su diosa. O también el haberse dejado llevar por el odio y buscar venganza muchas veces. Bueno, Ikki no teme usar la violencia, y no es el típico líder como Seiya, sino más bien alguien solitario que dice que odia andar en grupo. También algunas veces dice que le da igual lo que le pase a Athena, como en la Guerra Santa contra Hades del siglo XX, donde le dijo a Shiryu que solo había venido para observar, y que no le importaba lo que pase con su diosa, aunque al final acaba yendo más tarde en ayuda de sus compañeros cuando la cosa se pone fea. Una de las cosas que más me fascina de Ikki es que él no es un moñas como sus compañeros. O sea, a veces incluso los altos protagonistas dudan de si está bien emplear la violencia contra sus enemigos o son demasiado buenas personas. Personalmente a mí no me gustan los papeles de el malo malísimo ni el bueno buenísimo. Creo que todos en el fondo somos más grises con diferentes capas. Por eso Ikki se acerca más a un ser humano y empatizas con él, ya que al contrario de los clásicos héroes, el antihéroe es alguien imperfecto, que comete los errores de la gente común y a veces vive con un gran remordimiento interno, como lo que siente Ikki cuando dice que quizás él una vez fue malvado porque en realidad psicológicamente no es tan fuerte como sus compañeros, ya que aunque todos sufrieron mucho, el entrenamiento le afectó a él más que al resto. Bueno, y también sabemos que sufre mucho y se culpa por la muerte de Esmeralda, como ya hemos dicho anteriormente. Otra cosa que me gusta del Fénix es que no pestañea cuando hay que matar a un enemigo. Es más, algunos recordaréis cómo Ikki destroza al general marino Casa de Liumnades en la saga de Poseidón. Bueno, este guerrero usaba su poder para convertirse en los seres queridos de sus enemigos y atacarlos a traición. Ikki fue quien lo mató, atacándolo primero a traición, diciendo que los cobardes como Casa no merecen otra cosa. Y luego le atravesó el pecho después de que Casa se convirtiera en Shun, intentando con ello engañar al Fénix. Pero Ikki no tuvo ningún remordimiento en matarle aunque fuese la viva imagen de su hermano. Pero antes de morir, Casa consigue mirar en el alma del Fénix y descubre que en el fondo de su corazón, mucho más profundo que el amor por su hermano, estaba el amor que Ikki sigue sintiendo por su querida Esmeralda. ¡Oh, qué bonito! Entonces el Fénix reconoce que si Casa se hubiera transformado en ella, quizás no le habría sido tan fácil acabar con él. En el fondo, como buen antihéroe, Ikki vive atormentado por su pasado, tanto que incluso llegó, como ya hemos dicho, a ser el villano de la serie en los primeros episodios. Otra característica importante que lo relaciona con la figura del antihéroe, ya que éste puede cumplir ciertos roles de villano
o tener ciertas intenciones malvadas según la obra. Bueno, en el caso de Ikki, esto se justifica por el deseo de venganza que tiene este hacia la Fundación y Mizumasa Kido, o sea, hacia Mizumasa Kido también. Algo que después de que conozcamos cómo operaban y cómo trataron a 100 niños como carne de ganado, pues igual hace que podamos empatizar un poco con la causa de Ikki, por lo menos yo. Y bueno, más aún habiendo conocido todo por lo que el pobre tuvo que pasar. Y aunque es cierto que Seiya y los demás también tenían mucho recelo hacia Saori y la Fundación al principio, ninguno de ellos llega nunca al extremo de Ikki de querer vengarse por motivos personales, algo muy contrario a los principios de los Santos de Atenea. Y bueno, como ya he dicho antes, el antihéroe es aquel que como humano no tiene una moral tan inmaculada y puede dejarse llevar por pasiones o instintos bajos como la venganza, incluso llegando con esto a cometer maldades motivadas por causas nobles, como por ejemplo sería el caso, para quien lo conozcáis, de Anakin Skywalker. Resumidamente podríamos decir que Anakin acaba pasándose al lado oscuro por amor a Padme, algo prohibido en el Código Jedi. Incluso este llega a matar y a conspirar contra sus antiguos compañeros, pero si lo pensamos, todo esto lo hace por amor. Por un amor egoísta al fin y al cabo, pero por amor. Por lo que aquí reside la magia del antihéroe o el héroe gris. Sus acciones son cuestionables, pero nunca absolutamente buenas o malas. Depende del punto de vista con el que se mire. Aquí el individualismo gana más fuerza, al contrario que en la idea del héroe clásico, donde este suele ser un medio, entre comillas, para conseguir un fin. Por ejemplo, en el caso de la saga de Hades, Seiya consigue derrotar a Hades, salvando con ello a Atenea y a la Tierra, pero queda en coma, casi muerto y en una silla de ruedas. Aquí el antihéroe, a diferencia del héroe clásico, suele tener un origen trágico, el cual lo motiva a ser como es. Al contrario, el héroe clásico suele tener un fin trágico, dándonos una especie de moraleja muy del estilo del pensamiento judeocristiano, como, entre comillas, aquel que se sacrificó para salvarnos de nuestros pecados. ¿Sabéis lo que quiero entender? Bueno, y ya por fin, después de esta charla pseudo-filosófica, voy a hablar de lo que todos estáis, o muchos al menos, estáis esperando. Guilty, el santo misterioso de Atenea. Vamos a ello. Cabe resaltar que al final Guilty tenía razón en parte, o sea, ya que el odio que le inculcó a su discípulo le hizo poseer un cosmos muy por encima del de los demás santos de su categoría. O sea, bien hecho, Guilty. Además, tal como él dijo antes de morir, ese odio jamás abandonó al Fénix del todo. Y si bien es cierto que durante la serie Ikki se vuelve alguien más humano, nunca abandona del todo ese odio. Recordemos que antes de morir, Guilty le dice: ahora el Fénix y tú sois uno solo. El odio reinará en ti durante el resto de tu vida. Bueno, quizás hay que poseer cierta oscuridad en el alma o en el cosmos para vestir la armadura del Fénix. ¿Quién sabe? Volviendo a Guilty, hay mucha curiosidad respecto al origen de este. Pero bueno, si nos fijamos en los detalles, la teoría que en mi opinión tiene más sentido es la de que este fue un antiguo santo de Atenas, probablemente un antiguo caballero de plata. Respecto a por qué está en la isla, pues podría ser por dos opciones. La primera es que el santuario envía caballeros a la isla para proteger a la armadura del Fénix, que allí reposa, y para mantener a raya a los santos negros. Aunque lo de proteger la armadura no tiene mucho sentido, ya que ninguno podría vestirla si no tiene el cosmos suficiente, y además hay decenas de copias negras de la armadura del Fénix, por lo que parece que el santuario no es que la vigile especialmente. La otra teoría es que Guilty está en esta isla como castigo por algún crimen que cometió. Además, guilty en inglés significa culpable, y eso explicaría que también que tenga el cuerpo lleno de cicatrices, por algún castigo físico que sufriese en el santuario antes de ser enviado a la isla. Y en cuanto al crimen que cometió, lo más probable fuese algún crimen de desobediencia a las leyes del santuario, como por ejemplo haber dejado de lado la orden de Atenas por amor a una mujer. Eso explicaría también que tenga a su hija Esmeralda, pero como esta teoría solo tendría sentido dentro del anime, puesto que en el manga Esmeralda no tiene ningún parentesco con Guilty, vamos a dejar un poquito de lado esta opción. La otra opción, y es la que creo más correcta, es que el delito de desobediencia de Guilty fue contra el patriarca.
O sea, quizás descubrió que Saga de Géminis había usurpado el trono del patriarca y amenazó con revelar la identidad de este. Por lo que Saga lo acusó de traición, lo torturó en las mazmorras del santuario para que confesase, de ahí sus cicatrices, y finalmente lo mandó a la isla de la Reina Muerte, no sin antes haber usado contra Guilty el famoso ataque de El Espectro del Diablo o Satán Imperial. De verdad me encanta el nombre de este ataque. Por lo que la mente de de Guilty, quedaría sedienta de sangre hasta que matase a alguien con sus propias manos. Bueno, esto explicaría la personalidad de Guilty con Ikki y cómo su máscara se pudre cuando éste muere a manos de su alumno. Además, si nos fijamos, el pelo de Guilty, esto es muy importante, el pelo de Guilty es blanco en el anime y negro en el manga, lo que representa la maldad, puesto que si nos fijamos en Saga de Géminis, este también tenía el pelo blanco en el anime o negro en el manga cuando sacaba a relucir su parte malvada. Y como último dato interesante, podemos casi confirmar 100% que Guilty era un santo de plata. Por lo siguiente, un santo de bronce no lo mandarían a entrenar a nadie. Y un santo de oro tiene absolutamente prohibido salir del santuario, a no ser que sea una misión muy concreta y temporal, pero un santo de oro nunca podría dejar el santuario por un tiempo indefinido para irse. El deber de los santos de oro es proteger el santuario ante todo. Así que bueno, espero que os haya gustado, muchas gracias y hasta la próxima.